Nuestro invitado de hoy es internacionalista por el Colegio de México y es doctor en Historia por la Universidad de Princeton. Si bien es un apasionado del estudio de la historia, le interesa fundamentalmente para reflexionar sobre el futuro. Ha publicado 2 libros donde justamente busca plantear alternativas para sociedades más igualitarias, más democráticas y más justas. Es fundador de la revista Horizontal, uno de los espacios de reflexión más importantes en México actualmente. Su nombre es Humberto Beck, y esto es Todas las Personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Todas las Personas. Hoy tengo el gusto de contar con alguien que ya quería conocer desde hace tiempo. De hecho, estoy leyendo uno de sus libros, Otra modernidad es posible, y ya estoy a punto de empezar El futuro es hoy. Humberto Beck, internacionalista, historiador. Muchas gracias por estar Muchas aquí con gracias, nosotros. Roberto, por la invitación. Pues la verdad es que me da mucha emoción iniciar esta conversación porque me siento bastante identificado con varias cosas que hemos Ujú, platicado tú y yo ahorita antes de empezar el programa. Quisiera nada más comenzar un poco con de dónde vienes. ujú, Tú naciste y creciste en Monterrey, Nuevo León. ujú. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue? Tengo entendido que desde chiquito te gustaba la historia. ¿Qué tal Ujú. fue para ti esos primeros años allá en Nuevo León? Sí, bueno, yo nací en Monterrey, ahí me crié, ahí estuve hasta los 18 años, que fue cuando Ajá, me mudé a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. sí. Y bueno, pues la infancia en Monterrey, pues es algo curioso, porque Monterrey es una ciudad que está, digamos, como escindida entre dos polos Ujú, de influencia, como dos polos, digamos, casi como dos mitologías. Está por un lado muy escindida hacia el polo de la mitología de lo norteamericano, sí. que es algo ya de cierta manera global, pero que en ciudades fronterizas o cercanas a la frontera como Monterrey es particularmente intenso. Por otro lado, no deja de estar ahí también el polo de atracción y de influencia que es la Ciudad de México. Entonces un Ujú. poco siento que Monterrey es una ciudad que está entre las dos cosas y yo siento que mi infancia en buena medida estuvo determinada por eso, por haber tenido esos dos polos de, digamos, como de inspiración o de atracción, al mismo tiempo que constituyen a Monterrey como otro polo y que de ahí viene un poco también quizás de estas como disputas a veces que hay, no sé, entre regios y chilangos y cosas así. Ujú. Ajá. Tiene que ver con eso, justamente como esa pluralidad de polos o como de centros de influencia, centro de poder. Siento que mi infancia estuvo muy marcada por eso. Sí, no, de hecho, yo no puedo dejar de pensar, digo, en una versión mucho más reducida, Ujú, porque La Paz, de donde yo soy, Baja California Sur, pues es una ciudad bastante más alejada del centro del país, que de alguna manera la influencia de Baja California o de Estados Unidos pesa muchísimo más que la identidad tal vez propia mexicana del centro, ¿no? claro. Pero recuerdo haber crecido en medio de esta tensión de, por un lado, veía los precios en dólares, Ajá, era ajá, recurrente ver estas referencias, la gente que se iba al otro lado a traer los ajá, autos chocolate, que le llamaban aquí en Ciudad de México, ajá. los autos fronterizos, y, y que luego venirme a la Ciudad de México fue para mí abrirme un mundo de diversidad, de riqueza cultural, de lo que hablábamos hace rato, de referentes de izquierda que tal vez yo no tenía acceso a ellos en La Paz y creo que tú, como mencionabas, en Nuevo León tampoco. Y claro, yo creo que, bueno, el hecho de haberme criado en Monterrey, en Nuevo Ajá, León, y después haberme mudado para estudiar acá y haberme quedado a vivir una buena parte acá, siento que fue algo bueno porque me hizo, digamos, experimentar las dos perspectivas y de alguna manera siento que fue una experiencia positiva porque me vacunó, digamos, a los chauvinismos ajá. o provincialismos que hay en ambas partes. Porque ahí está, como te decía, esta disputa, que a veces está en clave de broma, pero que tiene una dimensión histórica, digamos, entre el norte del país y el centro, que tiene pues raíces muy profundas, pero que revela, yo creo que a veces, visiones reductoras de ambos lados acerca Ujú. de qué es México, de qué es la historia de México, de quién tiene la agencia histórica y la agencia económica en el país. Entonces, haber vivido las dos perspectivas y haber visto las ventajas y los límites de ambas visiones del país, creo que fue muy bueno para mí en términos de ser crítico con ambas. ¿Por qué estudiar relaciones internacionales? Y estudiar relaciones internacionales en parte porque quería estudiar una carrera que fuera, digamos, como de humanidades y de ciencias sociales en general. Ujú. Yo quería estudiar un poco historia, pero también un poco ciencia política, también me interesaba un poco lo internacional y entonces el Colegio de México con la licenciatura en relaciones internacionales creo que era la mejor opción. ¿Cómo fue para ti, joven norteño, Ujú. regio, venir a la Ciudad de México? ¿Qué fue lo primero Fueron, esos primeros años,
¿Qué fueron? Fueron dos experiencias, bueno, creo que es una experiencia que estuvo marcada por dos aspectos, que los dos fueron como de asombro, de descubrimiento. El primero fue el cambio de una ciudad con una infraestructura cultural relativamente pobre. Ujú. Digamos, en Monterrey realmente casi no hay librerías. En Monterrey es cierto que casi no se lee. En Monterrey es cierto que no hay realmente una gran tradición de discusión intelectual o política o cultural. Eh, Tampoco es cierto que sea un desierto. Ujú. Sí hay escritores en Monterrey, sí hay un círculo cultural, pero no es comparable, sin duda, al de la Ciudad de México, que tiene una densidad enorme de universidades, de centros culturales, de figuras literarias, etcétera. Entonces, eso para mí fue bastante enriquecedor y estimulante. Sobre todo el hecho, por supuesto, estar en el Colegio de México, que es una de las encarnaciones de esa tradición. El otro aspecto de descubrimiento, de asombro y un poco de shock fue el encontrarme con una pluralidad política y social en la Ciudad de México que no existe en Monterrey. Ujú. Monterrey está caracterizado, por diversas razones históricas, por el hecho de que prácticamente no existe la izquierda. Eso yo creo que lo resume todo. No existe, digamos, históricamente el PRD siempre ha ganado como muy pocos votos cuando existía, digamos, cuando, ¿no? Ajá. Y ahora ha cambiado un poco con López Obrador, Sí. pero el perfil histórico de Monterrey es un perfil histórico que ha excluido a la izquierda de sus opciones políticas, lo cual es algo bastante curioso, porque si te fijas ya existe este lugar común de vincular a Monterrey con lo industrial Sí. y con lo comercial y con lo económico en un sentido capitalista, lo cual es bastante contraintuitivo si lo pensamos dos veces, porque Monterrey, si supone que es o ha sido la capital industrial de México, siguiendo la experiencia de otras naciones, tendría que haber sido también la capital de la izquierda. Porque Mm. Obreros. por cada empresario que hay 1000 o 10,000 o 100,000 obreros. Entonces, más bien lo asombroso de Monterrey es que no haya izquierda, dado que es una ciudad industrial. Entonces, bueno, uno de los asombros o descubrimientos al venir a Ciudad de México es darme cuenta de eso, de la pluralidad política, de darme cuenta que existen otras corrientes intelectuales, sociales, de izquierda, por un lado una izquierda democrática, pero también una izquierda radical, el feminismo, una serie de posturas que en Monterrey simplemente no existen. De hecho, todavía está Monterrey, todavía está hasta la fecha en Monterrey, yo creo que comunista es como sinónimo de delincuente, Ujú. porque está el recuerdo de la única, casi la única izquierda que ha existido en Nuevo León, que es la izquierda radical de las guerrillas urbanas. Claro. Esa experiencia sí la tuvo Nuevo León. De hecho, el EZLN, sus orígenes están en Nuevo León, que era originalmente el ELN, que después adoptó la parte indigenista cuando se mudaron a Chiapas, pero los orígenes están en Nuevo León. Entonces, esa experiencia de la izquierda radical, la izquierda violenta, sí la tuvieron. Entonces, eso yo creo que ha contribuido como a este desprestigio de la izquierda y el pensamiento crítico en Nuevo León. ¿Y por qué crees que no se haya consolidado en Nuevo León a la fecha una alternativa de izquierda electoral, una alternativa que Mm, dispute el poder político, ujú, que tenga posibilidades reales de llegar al poder? ¿Crees que ujú. se canalizaron ciertas demandas a través de otros partidos de oposición o qué crees que haya Bueno, pasado? aquí entraría yo que muy bien los análisis gramscianos de la formación de la cultura y de la Ujú. hegemonía. Yo creo que los empresarios en Monterrey tuvieron un éxito gigantesco en borrar esos temas de la agenda. Borrar los temas laborales, los temas borrar, por supuesto, cualquier horizonte de lucha de clases. Sí. Y yo creo que fue hasta cierta medida un diseño consciente, eh, que sigue teniendo efectos hasta la fecha. Uno de los factores, por ejemplo, es que algunos de los grandes empresarios de Nuevo León empezaron a crear sus propios sistemas, digamos, como de políticas de bienestar, como de welfare, Ajá. privados, de modo que pudieran de alguna manera mm, neutralizar a los sindicatos. Sí. Y creo que hasta cierto punto lo lograron. Creo que también hubo de parte del gobierno una cierta política pues, de persecución a la organización sindical. Y yo creo que pasado cierto tiempo, esos intentos o esos proyectos empezaron a tener una vida propia, que se empezó a autorreproducir. De modo que a la fecha, aunque hace décadas que ya no ha habido, digamos, intentos así de gran escala para una organización sindical, etcétera, eso o no existe en el horizonte o suena mal. Ya. Está de nuevo también, como te decía, la experiencia de las guerrillas urbanas en los años 70, con la experiencia, por ejemplo, del asesinato de Eugenio Garza Sada, que era como Ujú. el gran patriarca de los empresarios regiomontanos, que fue secuestrado, intentó ser secuestrado por un grupo de guerrilla urbana y murió en el intento. Entonces yo creo que esto también, digamos, lanzó una maldición contra cualquier cosa que sonara a izquierda o a socialismo, que sigue en buena medida hasta la fecha. Ya. Entonces,
Vienes de ese Monterrey, es un Vengo de Nuevo León Monterrey, donde no hay izquierda, llego a la Ciudad de Ujú. México, que era una ciudad gobernada por la izquierda, Sí. donde hay una tradición muy intensa. Cuauhtémoc Cárdenas, cuando tú llegaste en Cuauhtémoc el noventa y Cárdenas, sí, ocho era Sí. Cuauhtémoc Cárdenas. Vengo justamente de la experiencia, digamos, como del neopanismo Ujú. norteño, que esa era la alternativa, digamos, Sí. frente a la hegemonía priista en el norte de México en general. Lo que sonaba de izquierda en el sentido de la alternativa, lo diferente, era el neopanismo. Sí, que en ese entonces justamente tal vez el mapa político, el tablero político estaba mucho más determinado por régimen versus todo lo que no era régimen, ¿no? Es Claro, decir, la izquierda claro. y la derecha eran PRI y todo lo que no era Sí, PRI. la izquierda, el lugar de la izquierda, digamos, en términos Ajá, estructurales, como dices, lo ocupaba esta alternativa que era, pues, esta nueva generación de políticos empresarios en sí. el PAN que querían reivindicar esta tradición, pues, muy, muy liberal, Estos panistas que ya no capitalista, existen en el PAN, de hecho. y que, bueno, que ya no existen. Esto, Sí. sí, claro, fue un momento en los años 80, 90, Ujú. pero que su momento sonó novedoso, porque juntaban la reivindicación de la democracia liberal con una reivindicación capitalista. Y de Sí. hecho un poco Fox es un poco la versión nacional de eso, el triunfo nacional de eso, el triunfo y el fracaso, digamos, nacional de esa perspectiva, como neopanista, empresarial. ¿Y en la Ciudad de México qué te encontraste? En la Ciudad de México me encontré, pues eso, me encontré con la pluralidad de la izquierda. Digamos, yo jamás había conocido a alguien que se dijera de izquierda. Mucho menos yo había conocido a alguien que se dijera feminista, mucho menos había conocido a alguien que se dijera comunista. Ujú. Digamos, como te decía, y yo creo que en Nuevo León hasta la fecha, comunista es una especie de insulto, es un sinónimo casi de delincuente, de terrorista, de asesino. Entonces, me encontré con esta tradición, una pluralidad de tradiciones de izquierda que reivindica con orgullo Ujú. esas luchas, que en la Ciudad de México tiene pues muchas capas. Tiene la capa, digamos, obviamente de la Revolución Mexicana, tiene las capas de todas las luchas, digamos, políticas de los años 50, 60, Sí. 70, obviamente las luchas, Movimientos los movimientos sociales, sociales de el sismo. ferrocarrileros, etcétera, después el 68, después la otra capa que son la de los migrantes. Ujú. La de los migrantes, por ejemplo, de las dictaduras argentina, chilena, uruguaya, Claro. que algunos se quedaron aquí o por lo menos pasaron por aquí. La capa de, obviamente, del exilio español, que, bueno, esa me tocó muy directo por el Colegio de Colegio de México. México. Y, bueno, también, obviamente, la historia de las luchas ya más recientes, de los años 70 para acá, feministas o LGBT, que eso, pues, en Nuevo León prácticamente no existe, o si existe, tiene un lugar, Muy desgraciadamente, marginado. muy marginal. Sí. Luego terminas la carrera de Relaciones Internacionales y cobras razón y dices, no, quiero estudiar Mm, historia, mejor en mi ujú, posgrado. ujú, En Princeton te vas a hacer a estudiar historia. ¿Por qué? Y lo ujú, pregunto porque en distintas ocasiones varios compañeros y compañeras ujú, politólogos que respeto bastante, ¿no? Pienso en Gibran Ramírez, en Pepe Merino, ujú, han mencionado que si volvieran a estudiar algo sería historia. ujú, ¿Qué valor crees que agrega a la historia? ¿Tú por qué decidiste, pues bueno, voy a dejar un ujú. poco al lado la ciencias sociales, RI, ciencia política y me voy a Yo hacer deci- labor de historiador? Creo que decidí estudiar historia porque la historia, o por lo menos cierta forma de Ujú. asumir la disciplina de la historia, es bastante, ¿cómo decirlo?, ecléctica. O por lo Ujú. menos el tipo de historia que me interesa a mí es una historia bastante ecléctica. Es un tipo de historia, por ejemplo, a mí me interesa sobre todo la historia de las ideas, la historia intelectual. O sea, la historia del pensamiento, la historia en que se fueron forjando, Ujú. transformando las maneras de concebir el mundo. Digamos, lo que significan las palabras, cómo se conectan los significados de las palabras con la realidad, cuáles son sus efectos sociales, políticos, etcétera. Entonces, esa perspectiva de la historia, esa historia un poco más crítica, más teórica, siento que es también de alguna manera, alguna forma de hacer filosofía. Digamos, una buena parte de la filosofía moderna se trata de esto, este giro histórico. O sea, el pensamiento, por ejemplo, digamos, desde unos dos, digamos, la Revolución Francesa para acá, hay una corriente filosófica que concibe hacer filosofía como reflexionar sobre la historia y reflexionar sobre la conciencia que tenemos de la historia. Pero quiénes son los agentes históricos, quiénes son los que realizan la historia, quiénes son los que sufren la historia. Y bueno, esa, digamos, perspectiva más filosófica, crítica, teórica de Más la historia, crítica. en la que me interesa porque es lo que conecta la historia propiamente con la filosofía, pero también con una cierta dimensión estética humanista, digamos, porque también es mucho fijarse en los textos como textos, fijarse cómo están escritos, fijarse cómo forjan los significados. Pero también tiene una dimensión obviamente política, porque tiene que ver con cómo se forman las conciencias, las mentalidades, las formas de concebir el poder, por ejemplo, o quién lo ejerce, en nombre de qué, quién lo sufre, en nombre de qué. Sí. Entonces, la historia creo que me ofrecía y me sigue ofreciendo la capacidad de unificar
todas estas perspectivas. Claro, y la creación, quien crea la historia, al fin y al cabo termina creando los marcos de pensamiento de una sociedad, de una Ujú, ciudad, de una civilización, etcétera. claro. Ahí conociste a Iván Illich. No, a Iván Illich lo conocí en México. Ujú. A Iván Illich lo conocí porque un profesor de colegio, Ilan Bisberg, sabía que me interesaba Iván Illich y me dijo que un profesor del colegio, que es Víctor Urquide, antiguo presidente del colegio, economista muy célebre, que ya falleció, era amigo de Iván Illich. Entonces yo busqué a Víctor Urquide y Víctor Urquide me contactó con Illich, que todavía vivía, y así fue como lo conocí en Cuernavaca. ¿Qué le Eh, aprendiste a Iván? bueno, una serie innumerable de cosas. Bueno, ya ves, Iván Illich es filósofo, teórico, historiador, teólogo crítico, que aunque nació en lo que, bueno, en Dalmacia, Ujú. aquí ahora es Croacia, tuvo una formación más bien europea, transnacional, pero luego se fue a Estados Unidos y ahí fue donde empezó su carrera intelectual, a publicar estos textos críticos de la modernidad, estos textos críticos de los postulados de la modernidad en inglés. Entonces, en cierta medida, se volvió un autor anglosajón, por lo menos en el lenguaje que utilizaba, que era el inglés, pero después se mudó a México. A Y Cuernavaca. primero a Puerto Rico y luego a Cuernavaca, donde pasó de alguna manera el resto de su vida, es decir, los siguientes 40 y tantos años de su vida. Entonces yo creo que en cierto sentido se volvió un autor latinoamericano. Entonces le aprendí muchas cosas, por ejemplo, como el giro que dio su pensamiento, este pensamiento crítico era un pensamiento que estaba enraizado en la condición latinoamericana. Digamos, él quería contrastar los postulados de la modernización occidental, por ejemplo, los postulados del desarrollo, que eran el gran tema de la posguerra, sobre todo Ujú. de la Guerra Fría. Digamos, en oposición a la opción socialista, Estados Unidos quería expandir esta opción desarrollista. Como son los años de la Alianza para el Progreso de Kennedy, que querían ser una versión del Plan Marshall, pero para América Latina, que realmente fue algo de mucho menor escala, Para evitar la entrada del para evitar la entrada del comunismo. comunismo. Entonces, lo que se iba en Illich era como empezar a pensar desde América Latina, sobre todo desde México, las contradicciones de ese proyecto. Y eso, ese pensar de las condiciones de América Latina, fue lo que le llevó a generar una teoría pues más amplia de la modernidad. Entonces, bueno, por ejemplo, una cosa que yo le aprendí a Ivan Illich y que creo que es admirable es eso, es pensar desde las circunstancias concretas, que el pensamiento siempre es un pensamiento enraizado en una Ujú. situación. Incluso los grandes pensadores teóricos, históricos, no sé, si pensamos así en la filosofía alemana, ¿no? Así el de Kant, Hegel, Heidegger, todos esos que circulan como pensadores universales, su pensamiento está absolutamente encarnado en condiciones concretas de la historia de Alemania y son generalizaciones de las situaciones que vivieron históricamente como alemanes. Entonces, no habría por qué no repetir lo mismo en otras condiciones históricas. Cualquier condición histórica, digamos, si es bien mirada, si es bien analizada, es capaz de generar esa universalidad. Ujú. Y Illich lo hizo con América Latina y con México. Y yo creo que esa es como una gran lección, digamos, como para el pensamiento eh, sobre todo para una región como América Latina que precisamente se caracteriza por cierta marginalidad en las ideas. Ujú. Eh, lo cual no quiere decir que haya ninguna deficiencia constitutiva. Yo creo que es más bien una historia, más bien o de ninguneo de los que sí lo han hecho, o de falta de voluntad de los que no lo han hecho, pero lo podrían hacer. En América Latina, sin duda, fue una victoria rotunda de la idea de desarrollo Ujú, ujú, norteamericano por mucho tiempo. ujú, La tesis neoliberal ujú, de que lo público es malo, de que la privatización y el libre mercado siempre son mejores para generar progreso y desarrollo en una economía que cualquier ujú, otro sistema de planeación más ujú, centralizado, que las decisiones en colectivo pues son mucho menos eficaces o ujú, eficientes que lo que es el individuo egoísta que decide ujú, para su beneficio y que decidiendo para su beneficio pues luego termina también siendo mejor para todos. Este momento en el cual se creyó en un consenso de que tenía dos partes, una que tenía que ver con libre mercado y otra con elecciones libres y ujú, competitivas, ujú, fue una receta que en México nos creímos ujú, durante por lo menos dos o casi tres ujú, décadas, ujú, pero que a finales de la década pasada, de la primera década de los 2000, empezó a cortarse, empezó a tener grietas este consenso. Tú bien lo dices en Otra modernidad es posible y también en El futuro es hoy, en otros artículos que te he visto, que justamente criticas, dices, bueno, este consenso del fin de la historia sí.
es claro que ya no va, pero ¿qué es lo que sí va? Y quisiera ahí un poco dar entrada a tu Claro, pensamiento. ¿Tú qué piensas de estos periodos de 20, 25 años de claro. neoliberalismo, de estos conceptos que hubieron? ¿Cómo los diagnosticas? Digamos, mi generación, la que nació, pues yo nací en el 80, digamos, mi generación, que es la generación de finales de los 70, principios de los 80, digamos, como la Sí. generación pre-millennial, Ujú. nosotros nacimos a la conciencia política histórica justo con este momento de la transición democrática en México y la transición y la modernización económica, digamos, como el Sí. salinismo y el cedillismo, etcétera. Eh, esa, esos dos relatos, el relato de la democratización de la política mexicana y el relato de la modernización de la economía mexicana, yo creo que son nuestra versión, como la versión mexicana del fin de la historia, que es esta idea que empezó a circular en los años 90. Ujú. Es una idea mucho más vieja, pero que empezó a volverse popular en los Sí. años 90 a raíz de la caída del comunismo, cuando se terminaba este otro relato que era la Guerra Fría, que había Ujú. dado sentido al mundo internacional e incluso a las políticas nacionales de muchos países durante décadas. Una vez acabada el bloque socialista, pues había una especie de set de nuevos relatos para entender qué es lo que estaba pasando. Sí. Y uno de los que más se instituyó fue el del fin de la historia. Esta idea de que una vez que triunfó el capitalismo liberal democrático sobre el socialismo, ya no había ningún espacio para la experimentación, para la variedad, para Para la soluciones crítica, fuera de esa para caja, soluciones ¿no? fuera de ese esquema, y que solo se trataba ahora ya más bien de expandir, de consolidar la democracia liberal y el capitalismo. Y aparte una versión particular del capitalismo, que es la versión neoliberal, que es la que estaba, digamos, de moda en esos años. Entonces Sí. se juntaron esos dos procesos. Por un lado el proceso de la neoliberalización económica, que empezó de los 70, 80, con el proceso de la caída del comunismo y la búsqueda de nuevos relatos, y se volvió una mezcla bastante potente, bastante difícil de cuestionar, que en México yo creo que se encarnó en esas dos relatos, que fue lo que orientó nuestra vida pública por un par de décadas. Y que empezaron a crujir, a mostrar grietas desde mucho antes, pero que tronaron por Sí. completo hace unos años. Que fueron relatos muy poderosos. O sea, Infinita, que sí. por mucho tiempo, te recuerdo, yo todavía estudié en la universidad al final ya de que ese Ajá, relato empezara a, empezar a mostrar grietas, ajá, pero que seguía siendo muy poderoso, de la elección racional, de que el diseño de ciertas instituciones con ciertas normas genera ujú, universalmente donde las apliques ajá, resultados al menos óptimos o deseables, ¿no? Y que ajá, solo basta seguir apostándole a más democracia en claro. los términos reducidos de democracia que se plantean, a liberalización todavía de más áreas de la vida económica, para que el bienestar vaya cayendo poco a poco. Claro, fueron relatos poderosísimos, como dices, que fueron muy inspiradores Sí. internacionalmente y en México también, porque pues tenían dos dimensiones. Tienen por un lado este discurso de por fin poner a México al día, digamos. Ahora sí, México iba a ser democrático y liberal capitalista, pero tienen una fuerza más profunda que tiene que ver con la historia de las ideas, que los dos se presentan como herederos de la Ilustración. Entonces los dos se Sí. presentan como el triunfo de la razón. Son como, los dos se presentan como el triunfo, el culmen de la humanidad. Entonces es muy difícil en términos morales resistirse a eso en circunstancias como la de los años 90. Sí. Ahora, ya después hemos visto que esos discursos eran incompletos, por decirlo menos. Eran insuficientes para, en general, pero sobre todo para México. Que es un tema muy importante, el de la razón y las emociones, porque ahorita que estamos viendo una época en la que la política es tal vez mucho más emotiva, Ujú, emocionante y ujú, que apela a discursos que van ujú. directo al Claro, gut en sí, inglés, ¿no? sí, a las Que a entrañas, las ¿no? entrañas Ajá. y que están destrozando completamente todos estos discursos racionalistas, muchas veces aburridos, que Ujú, vimos ocurrir durante los últimos 25 años, ¿no? ujú, Y que además la izquierda, ujú. por mucho tiempo se compró la idea de que teníamos que que se tenía que debatir solo desde la razón, desde el argumento Sí, racional sí. y nada más. Sí, ahí hay como, bueno, como dices, uno de los límites que mostró el Ujú. discurso liberal democrático es que justamente no sabía enfrentarse a las Las emociones, emociones. porque se supone que las emociones eran vestigios de un pasado irracional, de regímenes autoritarios, de Sí. regímenes fascistas, y que en una época democrática racional todo iba a ser, como dices, el discurso, ¿no? El discurso crítico racional. Ahora, lo que hemos visto es, digamos, como el regreso con una venganza de las emociones en la política. Ujú.
internacionalmente. Y creo que sigue siendo un gran desafío de la teoría política democrática y la teoría política liberal hacerle un espacio a las emociones y hacerle un espacio a la razón. No sé si ahí, por ejemplo, pueda contribuir el psicoanálisis para Ujú. entender esa dimensión, porque no es que las emociones se traten de vestigios que se pueden disolver mediante la razón. Las emociones políticas, las que sean, entusiasmo, pero también Miedo. miedo, pero Ujú. también rabia, pero también indignación, desprecio, no se van a ir, no se van a ir, van a seguir ahí constituyendo, digamos, los sujetos políticos, pero tenemos que escoger si queremos que lo hagan de manera subrepticia, inconsciente, neurótica o psicótica, o hacerlo de una manera explícita, consciente. Y creo que ese es uno de los grandes olvidos del liberalismo y del racionalismo, las emociones en la política. ¿Dónde crees que se quebró el discurso? El discurso sobre las emociones. No, el discurso hegemónico que existía Ajá. sobre el libre mercado, sobre la democracia, que a ver, eh, hegemónico porque le hacía sentido a la mayoría de las personas, pero en México, por ejemplo, también es ajá. cierto que hubieron muchas poblaciones que desde la marginalidad, Sí, desde estuvieron haciendo frente claro. Ha habido varias rupturas. Digamos, sí, en el orden internacional o en el ámbito internacional, bueno, hubo la gran ruptura del 2001, ujú, de los ataques a las Torres Gemelas, sí, que ahí se vio claramente de que había actores internacionales bastante, pues bastante capaces de destrucción que no se guiaban por el discurso racional. Ahora, desgraciadamente creo que una buena parte de la respuesta a ese momento fue más razón, pensar que entonces se necesita más, sí. aunque sea razón armada, digamos que es el tema de la guerra de Irak, que es esta idea de imponer la democracia por las armas, pero en el nombre de la razón. Entonces, digamos, ahí yo creo que hubo una primera grieta, pero que fue respondida y con más razón, digamos, o más de lo mismo. Eh, el otro gran quiebre yo creo que fue la crisis del 2008, que fue una evidencia absoluta de los límites del discurso de la racionalidad de los mercados y del capitalismo. Y que evidencia la corrupción del sistema. Sí, por Es decir, supuesto. que no solamente era que había Ujú. unos cuantos que robaban o que se portaban mal, sino que el sistema en sí mismo era corrupto y Lo que... alentaba, Ajá, lo alentaba. exactamente. Digamos, este discurso liberal ilustrado que viene desde Adam Smith de que las virtudes, no, perdón, que los vicios privados son virtudes públicas, de que si uno es Ajá, egoísta, eh, mala onda, que solo busca su interés a costa de todo en lo privado, eso va a crear un agregado que va a generar bienestar. sí. Eso, bueno, yo creo que nunca ha sido cierto, pero de una manera muy gráfica se demostró su falsedad con la crisis del 2008, Mm. porque mostró que justamente muchos de estos agentes, sobre todo los financieros, pues hicieron colapsar el sistema por seguir esa lógica. Pero yo creo que la gran crisis internacional tiene que ver con el ascenso de Donald Trump en Estados Ujú. Unidos, el Brexit en Gran Bretaña y el ascenso de grupos de ultraderecha o de o gobiernos de ultraderecha en En Europa. Europa. Esa yo creo que es ya la demostración final, que es cuando por fin les cae el 20, todavía en parte, pero por fin cae el 20 de que el discurso anterior era bastante limitado. Ujú. En México hay otros momentos. Sí, que la derecha sin empaños, sin ruborizarse en lo más Ujú, mínimo, agarra el ujú. discurso reaccionario de Sí, derecha, sí, más parecido, más fascista que pueda sí, haber, y se lanzan con todo, con cosas que antes, hace 10 años, era impensable que algún político fuera, aunque lo pensara, sí, no salían a decirlo. sí. Era inaceptable en el Ajá, discurso público, aunque estuviera ahí, digamos, inconscientemente o en lo privado. ujú, Eso se rompió. Eso se rompió y demostró, por lo que estábamos platicando hace rato, la enorme fuerza de las emociones en la esfera pública en situaciones de crisis. Entonces, por ejemplo, el caso de Trump. Está este discurso que es como el del New York Times o el Washington Post, que hay que apuntar todas las mentiras que dice Donald Trump. sí, Eso hay que hacerlo, sin sí, duda, pero eso no va a persuadir a nadie de los que simpatizan con él exactamente. de no votar por él. Van a seguir votando por él. Es más, les emociona, les excita, les entusiasma las mentiras porque lo ven como la afirmación de una verdad más grande, una verdad histórica más grande que las pequeñas minucias de la verdad técnica ocultan. Entonces, para ellos, Trump es la verdad. O otros políticos de derecha, etcétera. Entonces, ahí, como te decía, el gran reto de la política democrática es cómo administrar las emociones, no cómo tratar de suprimirlas, sino cómo administrarlas en el discurso público, pero de manera democrática constructiva. Que por muchos años creo que el liberalismo es eso. Es decir, tuvimos 20 años que yo recuerdo que decía, es que
en México, poniendo el caso de México, independientemente de qué partido gobernara Ujú, cada estado del país, ujú, pues realmente todos gobernaban más ujú, o menos igual de corruptos, más o menos ujú, con las mismas políticas, casi siempre que no servían para nada, con la ujú, misma ineficiencia. Y la gente no alcanzaba a ver cuál es la diferencia de votar por un partido de izquierda, de centro, de sí. derecha. Tal vez un poco más en la Ciudad de México, pero de ahí en Ujú, fuera ujú, no había cambios reales sobre estilos distintos de gobernar o qué futuros distintos proponían ujú, las alternativas que habían. Eran ujú, alternativas que más bien de repente parecían gerentes de una realidad ujú, y de un pacto que ya existía atrás sobre cómo debían hacerse las cosas. ujú. Y creo que por mucho tiempo esta visión de que todo fuera igual, de que no hay diferencias, más bien se hizo de la vista gorda, Sí. suprimió emociones, suprimió desacuerdos profundos que habían Ujú, y terminaron estallando ujú. En estos en casos, como estos el de años. Trump, Sí. que en cierta medida es indestructible, Ajá. no es indestructible, pero digamos, hasta cierto aspecto de su popularidad y su éxito sí es indestructible en el sentido de que no es susceptible de razón. Sí. No se trata de eso. Eh, digamos, alguien que vio esto con mucha claridad es este sociólogo muy importante que se llama Max Weber. Ujú. Un Eh, poquito importante. un poquito importante. Él lo vio con claridad. Él sabía que ¿cómo le llamaba? Esta racionalidad técnica científica, pues siempre iba a dejar un Ujú. hueco para las emociones, para lo emotivo, lo irracional. Entonces por eso él decía que era importante que hubiera formas de darle un lugar a lo irracional en la política, de modo que estuviera contenido y que no se comiera todo lo demás. Entonces, por ejemplo, de ahí para él la importancia de que hubiera un jefe de Estado electo popularmente y que fuera idealmente un líder carismático. Ajá. Él no necesariamente veía el carisma como algo malo. Decía, no, un líder carismático, mediante la democracia, es una manera de darle cauce a esta irracionalidad que siempre va a estar ahí. Entonces es mejor que esté encausado de esa manera a que haya gente como los fascistas que sí subvierten o destruyen todo en nombre de la irracionalidad. Sí. Viene luego un periodo antes de que empiecen a caer los gobiernos ultraderecha. Bueno, Ujú, empiecen a consolidarse más bien los gobiernos ultraderecha. ujú, Fue un periodo de varias movilizaciones a nivel mundial. ujú, Pienso en Occupy Wall Street, ujú, en el 15M en España, en 132 aquí en México, ujú, la primavera árabe, varios movimientos que alrededor del mundo parecían un despertar por una exigencia de una democracia ujú. o de un reclamo Eh, contra un régimen que se decía democrático sin ser plenamente democrático, pero que tampoco fueron capaces o fuimos capaces, entre los sí, que participamos ahí, de dibujar en ese momento qué alternativas sí sí, queríamos. sí. ¿Tú cómo entiendes ese momento de las Y, movilizaciones? digamos, ese gran momento de efervescencia internacional, digamos, de esta década, de principios de esta década, que empezó con las primaveras árabes, que eso no hay que Ujú. olvidarlo, que antes de Occupy Wall Street, antes del 15M, fueron las primaveras árabes. Sí. Que eso es interesante porque ahí muestra, por ejemplo, este tema de que la agencia histórica ya no necesariamente coincide con Occidente. Ujú. Entonces, bueno, pero yo creo que este momento de efervescencia internacional fue tremendamente valioso, a pesar de que fue incompleto y de hecho cometió errores, pero fue bastante valioso porque volvió a introducir, después de la crisis del 2008 y después de, pues de estas décadas de fin de la historia, el tema de la desigualdad, Ujú. que era un tema que ya no se hablaba, o era un tema que de hecho se veía como nocivo, porque se le veía como cómplice del socialismo, que es totalitarismo, que es opresión, o se le veía como una especie de expresión de resentimiento. Entonces, Sí. estos grupos, Dices eso porque eres un resentido social, es un no te has resentido social. esforzado para que te vaya bien. Ese es como el discurso liberal clásico, Ajá. digamos, de racionalizar las jerarquías y las desigualdades. Estos grupos, como Occupy Wall Street o como el 15M en España, volvieron a introducir en el debate público la desigualdad como un tema legítimo, y no solo legítimo, sino como un tema urgente. Y Ujú. empezaron a mostrar, digamos, con el serie de acompañamientos intelectuales y políticos que generaron, digamos, como alguien como Bernie Sanders sería impensable sin Occupy Wall Street. O Sí. este resurgimiento de eso que llaman el socialismo millennial, como con Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, Ajá. sería impensable sin Occupy Wall Street. O en España, este sacudimiento gigantesco de la política española, del cual el primer agente fue Podemos, Podemos. pero que se ha replicado en otros agentes, buenos y malos, yo creo, pero todo esto se origina también en el 15M. Y entonces estos grupos lo que hicieron fue reintroducir el tema de la desigualdad como un tema
pues como un tema fundamental para la supervivencia de la democracia y de la convivencia, que yo creo que esto es otro de los enormes límites del discurso de fin de la historia y del discurso, por ejemplo, mexicano de modernización económica y de democratización liberal, que olvidar la desigualdad. Olvidar que México es un país que está estructurado históricamente por la desigualdad, que de hecho, de alguna manera, México se trata de eso. Históricamente, México se trata de que grandes grupos de la población están excluidos y que hay una pequeña élite que es la que manda. Un poco eso ha sido el tema histórico de México y que entonces se necesita, pues, por lo menos empezar a hablar de eso. Y que la democracia mexicana no fue lo suficientemente exitosa en abrirle Sí, espacio, voz, capacidades de ujú, decisión lo a un ignoró. sector amplio de la población. Lo ignoró por esta complejidad, yo creo, teórica o del espíritu de los tiempos, que es que eso no era tema, porque el fin de la caída, el fin del comunismo y la caída de la Unión Soviética es la demostración histórica de que la desigualdad no es tema, y de que solo no es tema, sino que es un tema nocivo. Entonces yo creo que eso se agotó, así como el tema de este asunto de que las emociones en política son malas y son un vestigio del pasado, Ujú. también eso yo creo que se demostró que no es cierto, también se demostró que no es cierto el tema de que la desigualdad no es tema. Es que la desigualdad es tema, pero creo que en México también la desigualdad no explica todo. Y Mm, hay un artículo, si mal no recuerdo, de Claudio Lomnitz que se titula así. ajá, Y se hace sumamente interesante porque justamente hay otras condiciones, no sé cómo llamarlas, si de mayor gravedad ajá, o mucho más fundamentales y ajá, primigenias que tienen que ver con la vir- prácticamente guerra civil que México lleva sí, viviendo los sí, últimos 10 sí. años, ¿no? Que no se explica solo por la desigualdad económica. Pero yo diría que en el fondo sí está el tema de la desigualdad, Claro, ajá. que por supuesto eso no desvirtúa que hay otros temas, por ejemplo, el tema de la corrupción, sin Ujú. duda, o el tema, es cierto, de una falta de una cultura cívica, etcétera, de limitar el poder, que esa es como la crítica liberal. Eso yo creo que también es un tema completamente válido y pertinente, Ujú. pero yo creo que históricamente México sí fue fundado en nombre de esta exclusión de la mayoría. Ujú. Y que si le rascamos un poco de alguna u otra manera, vamos a encontrar de fondo un problema de exclusión, ya sea material o simbólica, que tiene que ver con el hecho de que una buena parte de la población para fines prácticos no son ciudadanos. Sí, No son ciudadanos en términos económicos y no son ciudadanos en términos simbólicos, ya sea que pueblos indígenas, gente en pobreza extrema, mujeres, discapacitados. Esa gente, la verdad, no creemos que sea ciudadano en la práctica. Digamos, yo creo que un discurso liberal, exclusivamente liberal clásico, no alcanza a ver ese grado de exclusión exclusión. gigantesco histórico que es lo que determina nuestra vida pública. Que la línea que seguimos, AMLO se vio. La línea que seguimos, Que la línea que estamos siguiendo ahorita sobre sí, la exclusión y que el liberalismo no fue capaz de ver las exclusiones que se generaban, de que había ajá, gente que de facto sí, no es ciudadana porque no ajá, tiene ni siquiera las condiciones ajá, mínimas para poder ejercer la ciudadanía, ajá, pues de alguna manera no sí lo ve. Y en sí, el discurso que empieza a tejer claro, 1 año, 2 años, bueno, no, durante toda su carrera, claro. pero que ya se ve otra vez como retomando fuerza rumbo a 2018, sí era nombrar en el espacio público a gente, a personas, Ujú, a sectores que sí, tradicionalmente no se veían reflejados ahí. sí, y la gran fortaleza de López Obrador es precisamente que él, pues, fue casi el único político que tomó el discurso de la desigualdad. Ujú. Y yo creo que eso explica en buena parte su éxito. Era el único político que estaba hablando de eso, que yo creo que resulta que es el tema básico de la historia de México. Entonces, en ese sentido, creo que él tiene razón. Aquí entra todo el tema de la discusión sobre el populismo, por ejemplo. Ujú. Ahora, yo creo que cierto grado de populismo, en ciertos momentos, en cierta dimensión, en ciertas circunstancias, es benéfico. Ahora, esta idea, por ejemplo, de oponer una élite que concentra los recursos económicos y políticos y un pueblo excluido y explotado, bueno, no solo creo que es en cierta parte cierto, sino que creo que sí puede ser democráticamente productivo en ciertos momentos. El problema es cuando ese discurso, digamos, se instala infinitamente Sí. o se vuelve cómplice de otras formas de concentración y exclusión. Es que el populismo, la promesa que tiene detrás es la Ujú, reivindicación de la ujú, primera, la máxima premisa de la democracia, que es ajá,
el claro. gobierno de la mayoría y Sí, otra vez la gente, como el centro de la un toma de decisiones y del sujeto poder. popular, un sujeto popular. Yo creo que en buena medida es que México está en una circunstancia objetivamente populista. Ujú, claro, Por ejemplo, cuando decimos o cuando sin decimos... peyorativos, aquí populismo no es en sí mismo algo No, negativo. no, es algo Sí, estructural, digamos, es sí, algo descriptivo. Por ejemplo, cuando alguien dice que la economía mexicana va bien, se está refiriendo a una serie de indicadores que, que encubren una situación de fondo infinitamente más negativa. Por ejemplo, es cierto que puede bajar o subir la cifra de desempleo, sí. por ejemplo. Ahora, es que ahí hay una cifra negra de desempleo gigantesca, que es la enorme mayoría de la población que está en la economía informal Ujú, y los otros millones que están en Estados Unidos, porque se fueron porque no tenían trabajo. Entonces, por ejemplo, el indicador del desempleo en México es realmente algo sí. relativamente poco significante. Y así muchas otras cosas más. Es decir, ¿cómo va a estar bien la economía mexicana, aunque estén bien los indicadores macroeconómicos? Si o eso, una buena parte de la población vive en pobreza extrema, eh, que es una pobreza tan atroz que yo creo que ni siquiera nos la podemos imaginar, porque estamos acostumbrados a identificar la pobreza con cierto tipo de pobreza urbana, que es la que tenemos visible, Ujú, pero que en términos estadísticos muy probablemente la persona que las clases medias o altas consideran pobres son clase media. exacto. Porque la verdadera pobreza no es invisible. Ujú. Entonces, bueno, todo eso, digamos, en esas circunstancias yo creo que México está en una situación objetivamente populista, lo cual no quiere decir que ese discurso sea infinitamente útil. Yo creo que sí Ujú. llega un punto en que ese discurso puede volverse improductivo democráticamente. Y además, si no se traducen políticas públicas congruentes con el diagnóstico que lleva el discurso populista, pues Ujú, realmente lo que termina es teniendo un montón de gente desesperanzada. ujú, Gente que creyó que era posible un cambio ujú. de la magnitud histórica que el mismo Sí, Andrés Manuel te está sí, planteando, que luego sí. diga, oye, pues al parecer se ve un poco más neoliberal Ajá, de lo que originalmente claro. estaba pintado. Ahora, hay que decir que yo creo que esta idea de López Obrador como, pues como populista en el sentido chavista no tiene fundamentos. O sea, si uno se pone a ver la historia de López Obrador, su discurso y sus propuestas, López Obrador es claramente un político capitalista. Sí, Es enteramente un político capitalista. La diferencia es que no habla ni remotamente de expropiaciones, no habla, por supuesto, ni remotamente de abolir el capital o la propiedad privada, no tiene nada de socialista su discurso. Él lo que propone es, en todo caso, otro modelo de capitalismo. Un capitalismo que en vez de favorecer el modelo exportador y globalizado, defiende al empresariado defiende el nacional. empresariado nacional y que quiere atemperar un poco ese capitalismo con una cierta medida de políticas sociales, que Sí. tampoco, si lo ven bien, tampoco son tan ambiciosas. Ujú. Son bastante limitadas. O sea, no es que quiere construir digamos, él no está hablando, por ejemplo, de construir un Estado benefactor, así como el estilo europeo de los años 60, 70. Él no habla, por ejemplo, de políticas nuevas que serían potencialmente subversivas, como el ingreso básico universal, Ujú. etcétera. Él está en otra cosa que yo creo que es bastante moderada, pero que Sí. dada la inexistencia del discurso de la desigualdad de los gobiernos anteriores, puede sonar radical, pero no creo que lo sea. Es, exacto, yo tampoco creo que lo sea y creo que de hecho sí hay razones para preocuparse de que ciertas instituciones de bienestar que igual y no funcionaban bien Ujú, antes ujú, y que era necesario reforzar para ujú, que, no, por temas de corrupción, que eso ahorita podemos hablar también del tema de corrupción en el ujú. discurso de AMLO, pero que era necesario reforzar, que había que ampliar, en todo caso se recortaron completamente y cambiaron por transferencias Claro, directas de efectivo, ¿no? sí, sí, sí. Que esa es una política que para muchos, Ujú, pues sí ujú, se podrá considerar abiertamente ujú. como cambio de instituciones de bienestar administradas por el Estado Sí, a cambio de dinero para que dinero. el individuo Ajá. decida qué es lo mejor para Sí, él. sí, sí, sí. Ahí, bueno, por ejemplo, esto ya nos mete, por ejemplo, el tema del ingreso básico universal, Sí, yo estoy que, a favor. que si sería un cambio o no, o sea, esta idea de que darle a cada ciudadano cada mes o cada año una cierta cantidad de dinero simplemente por el hecho de ser ciudadano, como una especie de ciudadanía económica, Ujú. como forma de realizar realmente la libertad y la democracia. Bueno, esta idea tiene muchas versiones que pueden tener implicaciones Desde distintas. la derecha hasta la izquierda, Desde la sí. extrema derecha a la extrema izquierda. Es cierto que puede haber cierta versión del ingreso básico universal que puede prestarse mucho, o de versiones, digamos, limitadas de eso, como esas transferencias de efectivo, que pueden prestarse para reconstituir redes clientelares Ujú. o corporativistas. Es cierto también que ciertas versiones de ese tipo de políticas pueden prestarse a simplemente ser cómplices de la explotación capitalista más tremenda, Sí, porque ya se pueden bajar incluso más los salarios porque se supone que recibes un poco sí. bien el gobierno. Pero puede haber versiones que creo que son potencialmente emancipadoras y realmente transformadoras
de la economía política y de las relaciones sociales en México. Que eso no se puede lograr sin un nuevo pacto fiscal. Sin Que creo duda, que hay un tema de la irresponsabilidad de nuestras élites, sí. que existen, que se niegan a perder privilegios. Otro aspecto que distingue a López Obrador justamente de los gobiernos bolivarianos, digamos, de América Sí, del Sur, o incluso de la ola de izquierda de América del Sur, incluyendo el A socialismo del Lula, siglo XXI. Chávez, Correa. Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, es que esas experiencias socialistas estuvieron apuntaladas por una circunstancia muy particular, que fue el boom en los precios de esto que llaman las commodities o de Ujú. las materias primas. Sí, Sin eso no hubieran hecho sí. nada. Ahora, López Obrador es como un gobierno extemporáneo de esta ola de izquierda, que más bien es como otro momento, pero es un momento extemporáneo de izquierda en América Latina, que tiene el gran reto de ver cómo cumple sin tener este colchón que era el boom de los precios de las commodities. Eso conecta con una gran deuda, digamos, histórica de México, que es la ausencia de una reforma fiscal profunda, Sí, que sería el origen realmente de un nuevo pacto social sí. en México, que es lo que no hemos tenido. Eso no lo hizo Fox. El último que intentó hacerlo fue Echeverría, y justamente ahí viene un poco su pleito con los empresarios norteños, Ujú. pero no lo ha hecho nadie. Que nos ha tocado hoy todo el Y no se ha tema. tocado todavía. No sé si es un tema para la segunda mitad del sexenio, no sé si es un tema, él está esperando que sea su sucesor el que lo saque, pero es que si no hay una reforma fiscal, no hay pacto social. Bueno, muchos esperamos que sea un tema que se plantee a Ajá. partir de la segunda mitad del inicio del Ujú, tercer año de gobierno, ujú. pero igual tampoco han habido varios signos de que por ahí vaya, ¿no? Hasta ahora no. Pero es que si López Obrador quiere realmente cambiar la economía política y la estructura social del país, tiene que haber una reforma fiscal profunda. Y en términos de política económica, ¿es viable que pueda salir de economía política? A ver, en términos de economía política, ¿crees que Ajá. pueda salir una reforma fiscal del calado que se necesita? Bueno, es que no, habría que distinguir, claro, los planos de la discusión. En un plano es que no es que sea posible, es que tiene que pasar. Si el país Sí, es sí creo, viable, sí, si no queremos que el país se balcanice aún más en términos sociales, es que eso tiene que pasar. Digamos, es un sí, asunto de supervivencia, ya es como de vida o muerte. Ahora, no existen las condiciones para hacerlo porque existe un gran desprestigio del gasto público por la sí, corrupción. Entonces, no sé si ese sea como el plan de que primero es necesario limpiar la imagen del Estado en términos del sí. gasto público para tener la legitimidad para poder hacer la reforma fiscal. Que por ahí van muchas de las principales defensas de Morena de por qué aún no se habla Ajá. de la reforma fiscal, tienen que ver Ujú, con eso, de que el Estado ahorita pues se ve como algo ineficiente, que ujú, despilfarra el dinero, que se va en ujú, corrupción, pues ujú. quién va a querer Sí, sí. darle más atribuciones de mayor cobro de impuestos a un Estado que funciona así, ¿no? Es probable y es razonable, pero yo creo que, digamos, esa sería como la gran prueba. Ujú. Yo creo que uno de los no legados o los legados negativos de los gobiernos bolivarianos es que en buena medida no, justamente como estaban cobijados por este Por las boom de los precios, commodities, sí. eso les dio un espacio de comodidad, de confort, que los salvó o les quitó del panorama hacer estas medidas profundas Ujú. en términos económicos. Ahora, López Obrador no tiene ese margen. Entonces yo creo que, digamos, en términos, digamos, de exigir un gobierno realmente de izquierda, igualitario, que cumpla en ese aspecto, yo creo que tenemos que introducir el tema de la reforma. De alguna manera, aunque todavía no sea el momento, tiene que empezar a discutirse. Tiene que empezar a ver como un grado de legitimidad social. Y esto va a implicar, pues eso, cambiar el discurso. Todavía los vestigios que tenemos de pensamiento de sentido común neoliberal que ven, digamos, como una destrucción de la innovación, el cobrarle impuestos a los más ricos, Sí. porque eso va a asfixiar, etcétera. Bueno, eso tiene que cambiar, digamos. Entonces, hay un trabajo ahí también político, intelectual, cultural que hacer para ir empezando a crear, digamos, como Sí. una circunstancia favorable a realmente a refundar el país en términos más igualitarios. Ahí ya casi tenemos que ir un poco cerrando el programa, pero no quisiera irme sin tocar em, un tema que tiene que ver con el futuro, que está Ujú, muy presente en ujú, tus libros, ujú, en lo que hablas, incluso creo que en tu curiosidad de lo que la razón por la cual se ujú, funda Horizontal, ujú, de ya sabemos qué es lo que no queremos, ujú, tenemos una idea más o menos de cuál es el mundo que ujú. queremos, uno en el que nadie se quede atrás, en el que no haya Sí. personas que no tengan ropa, acceso a salud pública de calidad, que Ujú, todo ese tipo de condiciones para que toda la gente pueda tener una vida con un mínimo de bienestar garantizada. ujú.
Pero ¿cómo llegamos ahí? Ujú, ¿Cuáles son las medidas que se ujú, necesitan para ujú, alcanzar eso? Es algo que nos ha faltado o le falta a la izquierda ujú, pensar ujú. más de forma rigurosa, detallada. Claro. Y creo que es bastante a lo que te has dedicado los años Ujú, recientes, ¿no? No sé si quieres claro. contarme un poco de, para ti, esta idea del concepto de utopía, del Ujú, futuro, ujú. ¿qué rol juega en lo que Y haces? claro, esto conecta justamente con esta discusión del tema del fin de la historia. Un poco Ujú, esta idea de que ha desaparecido el comunismo, solo hay capitalismo y democracia liberal, eh, implicaba, digamos, en la práctica y en la teoría, un cierre del futuro. Digamos, esta idea de que ya no hay futuro en el sentido de lo nuevo, ya no ujú, va a haber, ya no va a pasar nada nuevo, nada que no esperemos o nada que sea radicalmente distinto a lo que ya hay. En su momento, pues fue un triunfo, porque se supone que lo que había, que iba a permanecer ya para siempre, pues era lo mejor que podía haber. Digamos, era sí. la mejor versión posible del mundo, en la que había triunfado, entonces esa es la que se iba a quedar ya permanentemente, entonces era como para felicitarse, ¿no? Pero bueno, como hemos platicado, poco a poco empezaron a salir las grietas de ese consenso, Ujú, supuestamente ya ahistórico o posthistórico, y pues con eso yo creo que empezaron a surgir la necesidad de volver a pensar alternativas, lo cual requiere primero empezar a pensar el futuro como ujú, posibilidad. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, esta idea de la sociedad abierta, esta idea que se volvió también muy popular con el liberalismo neoliberal, el neoliberalismo y ajá, el liberalismo neoliberal, esta idea de la sociedad abierta, que ellos suelen interpretar más bien en términos de capitalismo no sí. regulado, yo creo que su sentido profundo es otro. Su sentido profundo tiene que ver con la capacidad de que sigan sucediendo cosas nuevas, de que la colectividad social, de que los grupos sociales organizados democráticamente puedan seguir generando otras formas de convivencia. Yo creo que esa es la verdadera apertura, la verdadera idea de sociedad abierta. Ujú, Entonces, eso no se puede mantener si no hay esta reivindicación de la idea del futuro. Eh, y repensar el futuro en términos de apertura, y aquí ya voy a algo más concreto, requiere pensar la naturaleza, requiere pensar el medio ambiente. ujú. Que, digamos, todavía mi generación, no sé si la tuya, pero todavía en mi generación en México los temas ambientales eran un tema como de lujo, Sí, eran un tema como el cuarto, quinto prioridad en la agenda, sí. porque los temas importantes eran otros. Pero ahora han sucedido cosas como el calentamiento global, el cambio climático, que invierten la jerarquía. Entonces, más bien ahora el primer tema yo creo que es lo ambiental. Ujú. Y eso implica pues repensar de forma absolutamente radical, inusitada, nuestras relaciones sociales, nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir. Y ahí viene lo que has trabajado recientemente sobre degrowing, ¿no? Esta teoría de Ujú, decrecimiento, de ujú, hasta dónde nos va a llevar esta pulsión por producir, producir hasta el infinito, que ujú. es evidente que no hay forma de poder Claro. estar a la altura de todo, de más y más y más y más exigencia de Y producción y de consumo. frente a la situación de colapso inminente ambiental, Ujú, han surgido varias propuestas que quieren salir del esquema clásico, economista, ya sea productivista, digamos. ujú, Hay varias, pero digamos, hay dos grandes corrientes que justamente dicen lo opuesto. Uno serían los aceleracionistas, que dicen que sí, hay que no solo continuar, sino acelerar el proceso de innovación tecnológica, porque va a llegar un punto en el que va a haber tanta tecnología tan avanzada que se van a poder resolver todos los problemas. sí. Va a haber unas máquinas para limpiar el aire, va a haber generadores de energía completamente limpia, etcétera. Hay otra versión que dice que más bien hay que como poner el freno de emergencia y empezar a bajar los ritmos de productividad. Esta sería la opción del decrecimiento o el degrowth, como se dice en inglés. Ujú, Yo creo que va a ser inevitable adoptar aspectos de las dos en el futuro. Por ejemplo, en el tema digital, yo creo que tiene que haber alguna cierta postura aceleracionista. No se puede sí. simplemente suspender lo digital. Hay que pensar lo digital desde una perspectiva crítica. Ahí, por ejemplo, está el tema de qué hacer con las grandes plataformas, con Amazon, Google, Google, Apple, Facebook. Microsoft, Facebook. Hay gente que dice que Uber, por ejemplo, tenía que convertirse en una cooperativa de trabajadores. Sí. Hay gente que dice que habría que nacionalizar Facebook, porque ese control de información no puede estar en manos privadas. Ujú. Hay gente que dice que hay que nacionalizar, no sé, Airbnb, etcétera. Esa puede ser una opción, esa puede ser una vía que yo creo que hay que discutir. Hay que como politizar lo digital, como politizar la tecnología digital y ver que eso no es una especie de dado, sino que eso también tiene varias opciones de adopción pública. Ujú. La otra opción sería la de pues dejar de producir tanto. Y a fuerza la discusión sobre qué hacemos con estas grandes compañías transnacionales digitales también implica una discusión profunda de cuál es el papel del Estado. Ajá.
Sí, por supuesto. Y que tiene que ver con esta idea de pues, la falta de legitimidad del Estado. Que es cierto que el gran problema de México, yo creo, es que estamos en un... El gran problema de México, bueno, no sé si el problema, pero la gran característica histórica de México es que vivimos en muchas épocas históricas simultáneamente. Hay partes del país o incluso partes de una misma ciudad o mismo barrio que viven en una situación como parecida al siglo XIX o el siglo XVI, incluso, en Ujú, ciertos aspectos, o incluso antes. Y hay partes de la ciudad y del país que viven como más bien en el siglo XXI o en el siglo XX. ujú. Entonces, ¿cómo encontrar una respuesta a la vez diferenciada e integrada para todos estos Méxicos que conviven históricamente y que son hasta cierto punto incompatibles, pero que están ahí juxtapuestos y mal que bien con alguna forma de vínculos? Entonces, bueno, aquí entra el tema de en qué aspectos sí es necesario pues acelerar, en qué temas es necesario seguir como estamos y en qué temas es necesario frenar. Ahí, hace poco leí un artículo, no me acuerdo de qué persona, que hablaba sobre cambio climático. Ujú, Algo que ya sabemos, tenemos toda la tecnología necesaria para poder, ujú, eh, eh, si quisiéramos, si ajá, mañana pudiéramos ir todo de un jalón, ujú, frenar en ujú, gran medida las emisiones. sí, Pero ni con toda la tecnología que tenemos a la ujú, disposición ujú, existen los acuerdos y arreglos políticos claro. que permitan que en efecto se lleven a cabo eso. Porque tienes a las grandes empresas que no van a querer dejar de producir, Ujú. porque vienes, si instalas, tienes a los países que, pues, está bien si le meten a renovables, pero eso se suma a más producción todavía de Están las empresas que no quieren dejar quema de de petróleo, producir, sí, pero aún estamos nosotros que no queremos que nos dejar de deja de consumir, consumir. sí. Entonces ahí, digamos, como decía Octavio Paz en El laberinto, como que México es contemporáneo de todos los hombres, otra Ujú, vez, porque tenemos un poco el mismo problema, eh, que es que no existe o no se ha inventado ese sujeto democrático robusto que tenga la capacidad de poner en práctica lo que hace falta. Digamos, como, bueno, te tienen que suspender las emisiones, hay que hacer tal cosa profundamente disruptiva, pero que no lo haga autoritariamente. ujú. No, que no pase esto que decía Illich, que decía que podía pasar, que es el tecnofascismo. No puede Sí, haber una especie de fascismo ambientalista, de expertos, vertical, de arriba para abajo. Tiene que haber alguna forma de legitimación democrática de esas medidas. Y la cosa es que no existe todavía ni esa conciencia pública ni ese poder político. No es solo un problema de México, es un problema internacional. antes de cerrar rápidamente, quisiera preguntarte, en esos años que le has dedicado a pensar en el futuro, Ujú, alternativas, más o menos si pudieras compartirnos por dónde crees que tú que va el camino ujú, hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad que pueda convivir de manera mucho más ujú, sensata con el medio ambiente, ujú, que no gaste los recursos eh, naturales a diestra y ujú, siniestra, sin ningún ujú, criterio, con las generaciones a seguir. ujú. Más o menos por dónde ves la utopía. La utopía tiene que ver con un cambio en la subjetividad. Es decir, tiene que cambiar la manera en que concebimos de qué se trata ser persona. Ujú, Como hasta ahora la hemos concebido como de una manera muy individualista y muy individualista sesgada hacia ser hombre, hacia ser blanco, hacia ser rico. Entonces, yo creo que si no hay ese cambio en la subjetividad, de que ser humano se trata de ser con los demás ujú. y ser con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente, si no cambia eso, nunca nos va a caer el 20 para crear ese poder político, democrático y esas medidas que serían las que hacen falta para crear un futuro nuevo, Sí. realmente nuevo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Humberto. Realmente me dio mucho gusto poder conversar contigo. Creo que voy a seguir escribiéndote y ahorita vamos a seguir echando la conversación sobre esto porque es un tema muy interesante. Y bueno, tenemos que hablarlo porque si no, no hay sociedad Ujú, por supuesto. posible, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado hoy. Roberto. Realmente aprecio que Ujú, estuvieras aquí. A ver si luego te das una vuelta en el futuro cercano por ujú, el set otra vez. Nada más para concluir, quisiera comentarles que vamos a estar rifando el libro de Otra modernidad es posible de Humberto Beck. Abajo en el video vamos a poner las indicaciones para quien quiera poderse ganar el libro y pues lo recomendamos bastante leerlo. También tiene otro libro, El futuro es posible, ¿El futuro es hoy? El futuro es hoy, para que lo puedan revisar. Muchas gracias por ver un capítulo más a todas las personas. Nos vemos la próxima semana.